Leer las velas japonesas de manera correcta es clave para entender el mercado. Sabiéndolo hacer, no necesitas ni siquiera memorizar patrones. Te enseñaremos en este video cómo lo hacemos nosotros. El gráfico de velas japonesas es el más utilizado por los traders debido a la facilidad con la que podemos interpretar la información del mercado, así como para buscar zonas y patrones clave. Las velas japonesas nos muestran el comportamiento del precio en un rango específico de tiempo, desde segundos hasta años. Una vela japonesa se divide en 4 partes. Precio de apertura, que es el punto en donde comienza a registrar la información la vela. El precio mínimo nos mostrará el punto más bajo hasta donde llegó el valor de dicho par o activo dentro del tiempo que marca la vela japonesa. El precio máximo es el punto más alto de la vela. Y el precio de cierre nos marca el último dato registrado en una vela japonesa. El cuerpo de la vela siempre mostrará el precio de apertura y de cierre, y las mechas el precio mínimo y el precio máximo. Una vela será alcista si el precio de cierre termina arriba del precio de apertura y bajista si el precio de cierre termina por debajo del precio de apertura. Ahora les daré un ejemplo de cómo interpretar la información en una gráfica con una vela japonesa de 1 hora. En la vela alcista, la apertura del precio comienza en la parte inferior del cuerpo, justo a las 10 horas. En la mayoría de las velas alcistas, el precio iniciará en contratendencia para crear una mecha, la cual nos marcará un mínimo. De ahí, el precio subirá para crear un máximo y posteriormente regresará un poco, con el cual terminará el lapso de tiempo del que mostrará la vela, en este caso 1 hora después de su apertura, a las 11 horas. Llegando al cierre y termina la forma con cuerpo de la vela. Ahora cambiaremos el gráfico a velas japonesas de 1 minuto para revisar a detalle qué es lo que sucedió. Podemos apreciar de manera más clara cómo inició el precio a las 10 en punto. Después, bajó un poco para crear un mínimo. Posteriormente, subió hasta hacer un máximo y regresó un poco para llegar al precio de cierre, justamente a las 11 horas. Teniendo la información del precio de apertura, mínimo, máximo y cierre, podemos dibujar la vela japonesa de 1 hora dentro del gráfico de 1 minuto. En este caso lo haré en color azul para que logren identificarla. Comenzamos con el cuerpo de la vela, que nos indica el precio de apertura y de cierre. Posteriormente haremos las mechas, que nos muestran el mínimo y el máximo de la vela japonesa. Ahora comprendemos cómo una vela japonesa simplifica bastante información necesaria en una sola imagen. La vela japonesa de 1 hora que acabamos de dibujar es exactamente la misma que se muestra en el gráfico. Lo mismo sucede con las velas bajistas. En este caso observaremos una vela con un cuerpo amplio y una sombra o mechas muy cortas.
que a diferencia de las velas con cuerpo pequeño, nos muestran un avance con mucha fuerza del precio hacia una dirección. En este caso, la dirección es bajista. Después de la apertura, la sombra entre el precio máximo y la apertura es bastante corta. Posteriormente, hay una caída del precio muy grande, la cual nos indica que la venta va con mucha fuerza. El precio sigue hasta ser un mínimo, y al final regresa un poco para terminar en el precio de cierre. Ahora seguiremos el recorrido en la temporalidad de un minuto para observar a detalle cómo el precio sube un poco y posteriormente realiza una caída bastante grande. Es muy notable que el precio no logra detener la caída dentro de esa hora y por esa razón el volumen del cuerpo de la vela bajista es bastante grande. Ahora dibujaré dentro de esa temporalidad cómo la vela bajista de una hora simplifica bastante información en nuestras mentes. Como actividad para ustedes, grabé un conjunto de velas de un minuto, las cuales las reproduciré en cámara rápida para que puedan observar cómo se desarrollan con el cambio del tiempo y del precio, además de hacer que puedan aprender a captar de manera automática dicha información. Espero que les sirva este video y buenos trades.
Tu as sommeil?